No aparece la computadora. No me permite compartir, voy a apagar un poquito el video. Y esa no me permite compartir esa porque... Vamos a checar a esta muchacha de acá. Ya, ese es un recuerdo de Tacna. Quería ver cómo se veía. Casi todos los fines de semana antes de empezar la pandemia me iba a Tacna, pero ahora ya no se puede ya. Bien, fíjense, esta es la... ¿Están viendo? Sí, profe. Bien. Esta es la sala del resonador. ¿Se fijan? Es la jaula Faraday que la estaban construyendo. Ahí estoy yo un poco guatón, patitas cortas. Si se fijan, están todas las conexiones, ahí van todas las conexiones de la sala de comando de atrás hacia el resonador, van las conexiones propiamente tal del equipo. Y esta es la jaula Faraday. Se fijan, es una jaula llena de cobre. Son láminas de cobre soldadas con, no con estaño, sino con aluminio. ¿Se fijan? Toda esa zona ahí, hasta el piso. Hasta el piso también, este es un tablón nomás que había antes, el piso también es de cobre, o sea, totalmente sellado, o sea, que no entre nada, inclusive hasta el techo, si se fijan, hasta el techo, esta es la famosa jaula. Y ahí está el vidrio, ¿no es cierto? Donde está la sala va a estar la sala de control, en ese tiempo está, más o menos en instalar el equipo, el magnetón, se demoraron como 3 meses más o menos, en hacer la jaula de Faraday, traer el equipo, todas esas cosas. Y ahí está la ventana y al otro lado está el tecnólogo, ¿no es cierto?, para controlar el equipo. Y acá están las conexiones eh, que va hacia el ganche, de la sala de comando hacia el ganche, van todas las conexiones ahí. Están las instalaciones eléctricas, ¿se fijan? Todo con plástico. Y ahí hay un orificio en el cual ingresa algún elemento, ya sea oxígeno o cables para entrar a la sala resonador, que quedan fuera de la sala. Pero de una sala, esta es la famosa jaula de Faraday, lámina de cobre, piso, techo, todo. Y después está la postura, ¿no es cierto?, del imán, propiamente tal, se ve el Magnetón Symphony, Maestro Class, la cual está instalado ya, donde hay la posición, ya el piso está, lo están poniendo ahí, se fijan. Están los pivotes ahí, porque hay unos ¿cómo se llaman los pivotes? Ya los tenía ya, pues, o sea, los de gas, de pollo, son los cimientos de cemento que ya estaban ya, pues, entonces ahí mismo se puso el cimiento del imán, frecuentemente este pesa alrededor de unas 2.000, 3.000 toneladas más o menos. Y se fijan, están empezando ya a poner ahí las placas que van a tapar todo, pero sigue viéndose, ¿no es cierto? Ahí están los cables para la conexión que va todo por arriba del techo. Y este es el muchacho ya instalado. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Fíjense, acá está, esto fue una foto tomada el fin de semana, ya la sala está completamente armada, se fijan. Llegaron los técnicos, la sala ya con lucecita, más bonita de lo que había mostrado recién. Ahí está la puerta, se fijan, el piso totalmente cambiado. Y ahí está la mesa, ¿ya? Y ahí está el imán propiamente tal. Hay un tubo de oxígeno, hay un tubo de helio gaseoso ahí, y está el técnico ahí limpiando la torreja, desvaneciendo el hielo que se formó arriba de la torreja para tratar de cargar con helio el equipo. Se estaba muriendo la guatona porque estaba en un 15%, digo guatona porque es guatona, ¿eh? Entonces estaba muriendo la guatona, estaba en un 15% de helio cuando llegaron ellos. Así que están los técnicos. Y estos son los DIWAR, que llegaron 1.000 litros de helio líquido para cargar el imán. Son los famosos DIWAR donde llega cargado el helio líquido. Está el otro, el helio gaseoso, que es ese que está acá.
por este helio líquido, ¿no es cierto?, que hay en dos partes en el mundo nomás, que en Alaska y en Rusia. Las minas de Rusia y la otra son las minas en Alaska, donde hay helio líquido y lo trae. En estos días se transporta 500 litros cada uno. O sea, saquen la cuenta que un bidón de esto, parece un bidón de cerveza, tiene alrededor de un costo de 18 millones de pesos cada uno. Entonces, cuando se produce un Quench, cuando se produjo en el equipo, son 36, casi 40 millones de pesos, descontando, ¿no es cierto?, la venida del técnico, todas las cosas que tienen que traer. Y además, y este es el muchacho, es el generador que produce, que permite que subir el campo magnético, que tuvo que traerlo. Este es el muchacho que permite que generar, ¿no es cierto?, y subir el campo magnético, meterle corriente al devanado y producir el campo magnético, levantar el campo magnético del equipo, meter la corriente. Ahora, determinando, ¿no es cierto?, un equipo, un imán, uno puede determinar la corriente, ¿no es cierto?, meterle más corriente para llevarlo a 2 teslas, por cero ya hasta 3 teslas, pero el software del equipo, del imán, propiamente tal, no permite que sea más de 1,5 teslas, meterle más corriente, llevarlo a 1,5. Generalmente lo llevan como 1,6 teslas más o menos. Con este equipo que está acá, que es una tremenda, y tiene unos tremendos electrodos grandotes que los meten en el imán. Bien, esa es una curiosidad que quería mostrarles, ¿no es cierto?, compartir con ustedes cómo fue el levantamiento del equipo propiamente tal. No sé si fue muy rápido, ¿algo? Pero eso es cuando uno levanta el campo magnético propiamente tal. Bien, vamos a lo nuestro. Voy a dejar el video de funcionar y vamos a lo nuestro. Bien. Vamos a lo nuestro. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Sí? Voy a poner chat acá. Sí. Bien, perfecto. Profe. Bien, bien. Ay. Llegué un poco apurado, estoy tratando de respirar. Bien. Me estoy relajando un poquito con el paisaje. Bien. Pregunta. De acuerdo a lo poco, ¿no es cierto?, que hemos estado pasando y a los pocos conocimientos que le hemos estado entregando, ¿no es cierto?, muy rápidamente. ¿Qué sucede con pacientes que presentan fiebre? Ustedes No se puede meter al razón. realizarían, ya no se podría introducir, ¿no es cierto?, un paciente que esté con fiebre, o sea, que esté con fiebre. Generalmente, ¿no es cierto?, y estos productos, ¿por qué motivo? ¿Cuál es La resonador temperatura calienta los tejidos. ¿Y por qué se calientan los tejidos? ¿Por qué motivo? ¿Por qué efecto? En la el radiofrecuencia movimiento de precisión. del agua. Es por el pulso de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Y va asociado, el pulso de radiofrecuencia va asociado a esto. ¿Qué es el SAR? Es la medición del calor. El coeficiente de absorción, el índice de coeficiente de absorción, ¿no es cierto?, calórico, ¿ya? El índice de absorción calórico. Eso nos permite. Entonces, generalmente un paciente que llega con un estado febril de 38 más o menos, uno sí lo puede introducir al campo magnético, ya, porque generalmente el pulso de radiofrecuencia y el SAR que se produce en el paciente, ¿no es cierto?, el índice de absorción calórica,
Más o menos un paciente sube como 1 grado de temperatura. Más o menos sube 1 grado. Pero ahora si un paciente tiene alrededor de unos 40 grados, ¿ustedes lo introducirían al túnel? 40 grados bastante, 40 grados Celsius. No. 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 40 grados, 41 grados ya es casi incompatible con la vida, está corriendo riesgo el paciente. Exactamente. Por eso un paciente que tiene 37,5, 38, ¿no es cierto? Uno lo puede introducir porque la fiebre puede ser producto de otra cosa, pero va a llegar hasta 39. Pero ya 40, ¿no es cierto? O 40, 41 grados ya es incompatible, como dices tú, con el metabolismo del cuerpo. Perfecto, muy bien. Me alegro bastante que ya tenga más o menos el concepto, ¿no es cierto?, de cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, en resonancia magnética. Eso, la decisión la tienen que tomar ustedes. Perfecto. Bien. Vamos a entrar a un campo, ¿no es cierto?, que es como un método, ¿no es cierto?, un método de scan, o es una técnica que es la famosa inversion recovery, o inversión y recuperación, ¿ya?, de los tejidos. Inversión y recuperación de los tejidos. Ya es un método de scan, ¿no es cierto?, pero es una técnica. Bien. Ya en las clases pasadas, ¿no es cierto?, determinamos cómo determinamos la ponderación de los equipos a través de la secuencia Spineco, ¿no es cierto?, que tenemos el Spineco, que es un pulso de saturación, ¿no es cierto?, de 90 a 180, y después tenemos, ¿no es cierto?, las Turbo-Spineco, que tiene un tren de eco, ¿ya? Y a través de esas pulsos, esa secuencia de pulsos, nosotros logramos, ¿no es cierto?, ponderar tanto en T1, en T2, ¿no es cierto?, y en densidad protónica. ¿Bien? Pero dentro de estas familias, ¿no es cierto?, de Spineco están las secuencias que son las IR. Por eso es un método de scan que nos permite a nosotros obtener ponderaciones, ¿no es cierto?, en un T1 inversión de recuperación, o T1 anatómico, o T1 invertido, que le llaman, ¿ya? El T1 IR. Nos permite también, ¿no es cierto?, la técnica de STIR, que es saturar la grasa, ¿no? Y no permitir que la grasa dé señal. Y FLAIR, que nos permite, ¿no es cierto?, atenuación de los fluidos. Este en la sigla de inglés, acortamiento del tiempo por inversión y recuperación, ¿no es cierto? Y esto, atenuación de los fluidos, ¿no es cierto?, por inversión y recuperación. ¿Ya? Que son las siglas flow attenuation, ¿no es cierto?, inverso recovery. Short time, inverso recovery. Bien. Esto recordando un poquito, ¿no es cierto?, que a través de un pulso de radiofrecuencia nosotros producimos la magnetización ya del voxel, ya está magnetizado el voxel, cuando uno lo introduce, ¿no es cierto?, al campo magnético. Y este voxel, ¿no es cierto?, a través de un pulso de radiofrecuencia hacemos que cambien, ¿no es cierto?, los espines que están en posición paralela y antiparalela, llevemos toda la transversal con este pulso de radiofrecuencia, y en el momento de su relajación, tanto en su relajación longitudinal y transversal de los tejidos, ¿no es cierto?, a través de una antena que se forma en forma perpendicular a la magnetización, al eje longitudinal, ¿no es cierto?, obtenemos una señal de resonancia que es la Free Induction Decay. Y esa señal a nosotros, ¿no es cierto?, de acuerdo a la relación de los diferentes tejidos, dependiendo del ambiente bioquímico donde esté el spin, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener un contraste en la imagen, ¿ya? Algunos spines van a estar más apantallados dependiendo del ambiente bioquímico, o algunos tejidos, ¿no es cierto?, si lo vemos desde el punto de vista de la relajación T1, en la cual el tejido es más grasa o tiene menos grasa, ¿no es cierto?, y si lo vemos desde el punto de vista de T2, en la relajación T2, donde los tejidos pueden tener menos agua o más agua, en forma resumida más o menos, ¿ya? Bien, y obtenemos un contraste. Esto como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ya? Recuerden que el pulso de radiofrecuencia nosotros podemos, a través de las secuencias de Spineco, tanto turbo-Spineco, podemos potenciar, ponderar los tejidos en T1, en T2 o en densidad protónica. Consecuencia de eco-spin. Bien. La inversión recuperación, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros obtener un T1
inverso recovery o un T1 real. Nos permite, ¿no es cierto?, la supresión de la grasa a través de STIR, ¿ya? Atenuación de los tejidos, de los líquidos, quiero decir, en su relajación, y también obtener esta técnica que es solo sustancia blanca, solo sustancia gris, a través de esta inversión recovery. ¿Y en qué consiste? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que para obtener la señal, nosotros tenemos, vamos a alargar todo este asunto, teníamos, ¿no es cierto?, una secuencia Spineco, un pulso de 90, ¿no es cierto?, de excitación, un pulso de iniciación y un pulso de refase, ¿ya? Que es el doble, mucho más potente que el pulso de 90, es el doble, pues es mucho más energético. Y después de este pulso de iniciación, ¿no es cierto?, y después del pulso de 80 que se manda, ¿no es cierto?, en la mitad del tiempo de eco, ¿ya?, que se mide en milisegundos, obtenemos una señal entre el pulso de iniciación y el pulso de, cuando tengo el eco, tengo el tiempo de eco. Entre un pulso de iniciación hasta que obtengo el eco es el tiempo de eco. El pulso que se agrega, ¿no es cierto?, a una inversión y recuperación es un pulso de 180, que es bastante energético. Entonces la secuencia, esta secuencia en este caso es Spineco, comienza con un pulso de inversión, que es un pulso de 180. ¿Ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, es saturar el tejido completamente y llevarlo de la magnetización longitudinal que es en positivo, llevarlo a la magnetización longitudinal en negativo, completamente. Se llama pulso de saturación o presaturación. Satura todo el tejido. ¿Ya? Es un pulso de inversión de 180. Después de un tiempo de inversión, ¿no es cierto?, porque hay un tiempo de inversión, se manda, ¿no es cierto?, la secuencia lectora, en este caso una Spineco. Esta es la secuencia lectora. Cuando los espines comienzan en su relajación longitudinal a recuperarse, se manda la secuencia lectora en un tiempo de inversión, en un tiempo determinado que también es en milisegundos. Por eso se llama tiempo de inversión. En el caso de STIR se llama tau. Agreguemos. Y acá, ¿no es cierto?, esta secuencia de inversión recovery, la cual tiene un pulso de 180, un pulso de saturación, ¿no es cierto?, presaturación, tiene un tiempo de inversión y después mando la secuencia lectora 90, 180 y obtengo un eco. Entonces, el tiempo de eco, ¿no es cierto?, cuando yo mando la secuencia lectora es entre el pulso de iniciación de 90 de la secuencia lectora hasta que obtengo el eco. Pero el tiempo de repetición cambia acá. Es un pulso de una secuencia de inversión recovery, un pulso de secuencia de inversión recovery, es un pulso de 180 a otro pulso de 180, obtengo un tiempo de repetición. Y así sucesivamente obtengo un eco de 180 a otro pulso de 180 de saturación, obtengo otro tiempo de repetición. Lo que quiere decir que estas secuencias, ¿no es cierto?, son más, demoran más. ¿Por qué demoran más? Porque ya tienen agregado un tiempo de inversión en milisegundos. Entonces son secuencias que tienen un tiempo de repetición sumamente altos. Entonces, lo que pasa con los espines, ¿no es cierto? Si los llevamos, ¿no es cierto?, al eje de coordenadas que ya conocemos, que se lo he mostrado, ¿les queda claro esto? Que esta secuencia de inversión recovery consta de un pulso de saturación de todos los tejidos, desde la magnetización positiva, ¿no es cierto?, longitudinal, lo manda a la posición negativa longitudinal, los pone todos al otro lado. Y después comienza un tiempo de recuperación de los tejidos, pero en un tiempo determinado que es el tiempo de inversión. Y después se lanza la secuencia lectora, que es un pulso de excitación de 90, 180, obtengo el eco. Después vuelve a repetirse la secuencia, el pulso de 90, de 180, el pulso de saturación de los tejidos, lo satura todos los tejidos, todos. Y
O sea, satura todos los tejidos y después comienza el pulso 90, 180, tengo un eco. Y así sucesivamente. Entonces el tiempo de repetición cambia. Es de un pulso 180 a otro pulso 180, tengo un tiempo de repetición que es mucho más largo. Porque hay que agregarle, ¿no es cierto? Entonces demora más. Tiene un tiempo de inversión que hay que sumarlo. ¿Qué sucede acá? Esta es la curva T1. Como yo los espines, ¿no es cierto?, los magneticé con el pulso radiofrecuencia o los saturé con 180, todos los espines se van al lado negativo con el pulso 180, todos saturados. Después de un tiempo de inversión, o sea, después después que se deja mandar el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, comienza el tiempo de relajación de los tejidos en su curva T1. Entonces empiezan a relajarse desde el lado negativo, esta curva, ¿no es cierto?, ascendente o creciente, y pasa por un punto cero, que es el punto nulo de los tejidos. Y comienza la recuperación de la curva T1 de todos los tejidos. Quiere decir que todos los espines yo los puse acá saturados. Al otro lado, al lado negativo. ¿Ya? Y empieza su proceso de recuperación desde el lado negativo. Ya no comienza la recuperación como una secuencia espineco, ¿no es cierto? Que yo mando un pulso 180 y comienza la recuperación acá, en el lado positivo, sino los mandé todos hacia el otro lado. Y empieza su recuperación de los tejidos. Y pasan por un punto nulo, que es el eje donde está la transversal. Porque este es el eje longitudinal, ¿no es cierto? Este es el sentido del campo magnético. ¿Ya? Y esta es la magnetización transversal. Y los pongo a todo el otro lado. Y empieza la recuperación. Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, que con este pulso 180, esta es la dirección del campo magnético, los pongo todos al lado negativo. Todos saturados. Después que yo deje de emitir, ¿no es cierto?, el pulso de radiofrecuencia, comienza la recuperación de la longitudinal. Entonces, obtengo dos señales. Se obtiene dos señales. Fíjense que la antena recibidora está en forma perpendicular a la longitudinal. Porque la transversal yo tengo la señal. Ahí está la antena lectora. Entonces tengo dos señales. Los espines que están en el lado negativo, ¿no es cierto? Y los espines que están en el lado positivo. Son este pulso de saturación. Entonces todos los espines con este pulso están todos, ¿no es cierto?, en fase. Con este pulso. Y sé, ¿no es cierto?, la precesión de estos espines a través de la ecuación del árbol. Entonces comienza su proceso de recuperación. Entonces comienza, ¿no es cierto?, a recuperarse y al mismo tiempo sus desfases. Acá están todos los espines, ¿no es cierto?, en fase, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Entonces tengo dos señales. En este proceso de recuperación, en este proceso de recuperación obtenemos dos señales, tanto en el sentido negativo y en el sentido negativo. ¿Ya? Cuando comienza la recuperación de los tejidos, cuando yo más lanzo este pulso, ¿no es cierto?, acá está el eje del campo magnético, que es el eje longitudinal, en el lado positivo y negativo, este pulso siempre los pone todos hacia el otro lado, ¿no es cierto? Todos los espines precesando, acuérdense que están en precesión, todos los espines. Cuando comienza su recuperación de los tejidos, ¿no es cierto?, en su recuperación de su curva T1, y la recuperación en este caso de la sustancia blanca, ¿no es cierto?, y en este caso la sustancia gris, se supone que es más agua, ¿no es cierto?, y esta es más grasa. Si lo vemos del punto de vista de T1. Y acá lo estamos viendo, si lo veo del punto de vista de T1, ¿no es cierto?, este es más grasa y este es menos grasa. Si lo veo del punto de vista de T2, ¿no es cierto?, este tiene más agua y este tiene menos agua. O sea, tiene más agua y este tiene más agua.
¿Se fijan? Desde el punto de vista T2. Entonces, cuando comienza su recuperación, si yo lo mando la secuencia lectora de excitación a 400 milisegundos, que es el tiempo de inversión, ¿ya? Mando la secuencia lectora, voy a obtener una señal. Tanto en el lado negativo, ¿no es cierto?, como en el lado positivo. Dos señales, cuando yo mando la secuencia lectora, que es el pulso de ionización en un tiempo de inversión de alrededor de unos 400 milisegundos. Entonces voy a tener imagen en el lado positivo y imagen en el lado negativo, en su proceso de recuperación de su curva T1 de los tejidos. El tejido que se recupera mucho más rápido, ¿no es cierto?, es el tejido que tiene un T1, ¿no es cierto?, más corto. En cambio, el tejido que se recupera mucho más lento es un tejido que tiene un T1 más largo. Es más coherente en su relajación. En cambio, esta, ¿no es cierto?, rápidamente entrega energía al medio. Entonces, su recuperación es mucho más rápida. Y obtenemos esta señal, que es una señal real, negativa, pero se compone, ¿no es cierto?, se compone, ¿no?, de todas las señales, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Y también se obtiene otra señal, que es solamente del lado positivo, que es la modular, que es la imagen que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, en resonancia magnética. ¿Se fijan? Entonces acá obtenemos las señales cuando uno manda el pulso de lector, que es un pulso de 90, 180, en este caso que son secuencias Pineco, ¿no es cierto?, obtengo la señal de todo, de todas, ¿no es cierto?, las relajaciones de los tejidos. Yo tengo esta imagen real que es negativa, en la cual el aire acá se ve que está blanco, ¿se fijan? Y si yo quiero solamente las señales del lado positivo, cuando mando el pulso en su relajación transversal de los tejidos, ¿se fijan?, obtengo la señal modular, que es esta imagen que está acá, en la cual, ¿no es cierto?, la sustancia blanca y se ve con una señal baja, ¿no es cierto?, en cambio la corteza dando bastante señal, y en los líquidos, ¿no es cierto?, dando bastante señal. Entonces tenemos una señal real y una señal modular cuando yo obtengo todos. De ahí solamente estoy leyendo, ¿no es cierto?, obteniendo las señales del lado positivo, con este pulso de inversión en la recuperación de los tejidos. Bien. En la relajación de los tejidos, ¿no es cierto?, en su fase T1, después del pulso 180, recogemos todas las señales y obtenemos esa imagen, que es la imagen real, en la recuperación de los tejidos del lado negativo, en un determinado tiempo de inversión. En este caso dijimos 400 milisegundos. Y si yo tomo la señal del lado positivo, obtengo una imagen modular. Esta es la imagen real, y esta es una imagen modular, que es la imagen que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Pero es un T1, ¿no es cierto?, en su recuperación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Jóvenes, esto de acuerdo al tiempo de inversión. En este caso yo puse un tiempo de inversión de 400 milisegundos, cuando los tejidos empiezan a recuperarse en su relajación longitudinal. Imagen modular, en la cual la sustancia blanca está dando bastante señal, ¿no es cierto?, que están
las dos señales, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, y en el lado positivo solamente vemos la señal, ¿no es cierto?, que es la modular. Los líquidos dando bastante señal, ¿se fijan? Y la grasa dando menos señal. Esta es la técnica de inversión recovery con un pulso de 180. Bien. Es el T1 que se llama el T1, ¿no es cierto?, invertido o T1 real. Obtengo la señal. Este es un proceso que hace el equipo, propiamente tal, la lectura de las dos señales. Entonces forma un espacio acá con la imagen real y el otro espacio acá con la imagen modular. Es como el negativo, ¿se fijan? Pero en un determinado tiempo de inversión. En este caso, 400 milisegundos. Veamos, ¿qué pasa con la saturación de la grasa a través del método de Steele? O acortamiento, ¿no es cierto?, con un tiempo de inversión y de inversión recovery. Fíjense. Short time, ¿no es cierto?, inversión recovery. Inversión y recuperación porque estoy invirtiendo los spins, ¿no es cierto?, y después lo estoy recuperando. Ahí pongamos, vamos a poner todos el cuadrito hasta ahí. Bien. Inversión, recuperación. Cuando yo me el pulso de saturación de 180 y coloco todos los espinos y los saturo, los pongo todos al otro lado, al lado negativo, empieza la recuperación de los tejidos. En este caso, vamos a ver entre dos tejidos, que es la grasa, ¿no es cierto? Y en este caso, el edema, ¿no es cierto?, que tiene más agua. Si lo vemos desde el punto de vista de T2, si lo veo desde el punto de vista de T1, ¿no es cierto?, tiene menos grasa. Si lo veo desde el punto T2 o T1, la grasa, es más grasa, ¿no es cierto?, pero tiene menos agua, si lo veo desde el punto de vista T2. Entonces, cuando comienza la recuperación, en un tiempo de inversión de 150 milisegundos, en la recuperación de T1, después de haberlo saturado completamente el tejido, ¿no es cierto?, todos los tejidos acá, todos los espines se van al otro lado, y después que yo deje de enviar el pulso el pulso 180 de saturación, comienza un proceso de recuperación. Si yo capto la señal y mando la secuencia lectora a 150 milisegundos, fíjense que la grasa cuando pasa por su punto cero, nulo, en su recuperación, si yo mando la secuencia lectora a 150 milisegundos, fíjense, no va a tener longitudinal, porque recién se está recuperando. En cambio, el edema, en su recuperación, ¿no es cierto?, cuando yo mando la secuencia lectora, sí va a tener longitudinal. Y si tienen longitudinal los tejidos, me permite a mí saturarlos nuevamente con este pulso de iniciación y después el pulso 180, y obtengo la señal. Entonces este tejido, en el caso de la grasa, con un tiempo de inversión de 150 milisegundos, cuando yo mando la secuencia lectora a 150 milisegundos, 90 a 180, no obtengo señal de la grasa, de los tejidos que contienen grasa, producto que no tienen longitudinal. Entonces cuando yo mando la secuencia lectora, recién se está recuperando y no tiene longitudinal. Entonces, si no tiene longitudinal, a mí no me permite saturarlo nuevamente, llevarlo nuevamente a la transversal, porque yo siempre les dije que yo tengo la transversal, ¿no es cierto?, los espines para que me den señal. Tienen que estar los espines todos en fase y en la transversal para que me den señal. Entonces, cuando mando el pulso 190, el agua, ¿no es cierto?, el edema, que se demora mucho más en su relajación, que es más coherente, se fijan, va recuperándose y tiene longitudinal. Mando el pulso lector y obtengo la señal de agua, pero no de la grasa. Entonces obtengo, ¿no es cierto?, esto, con un tiempo de repetición, fíjate, de 1500, que es bastante bajo, con un tiempo de inversión de 170 y un tiempo de eco
de 17, ¿no es cierto? Porque está en la curva T1, obtengo esta imagen, ¿no es cierto?, que es una imagen STIR, que especialmente se utiliza en lo que es músculo esquelético. En este caso, una resonancia tuya sagital. Entonces, todo lo que contiene grasa está saturado. ¿Y por qué está saturado? Porque envía la secuencia lectora a 150 milisegundos. En un tiempo de 150 milisegundos yo mandé la secuencia lectora. Como la grasa que se está recuperando no tiene longitudinal, no da señal. Yo tengo esta imagen que está acá. Entonces los líquidos, en su recuperación, ¿no es cierto? Y tiene longitudinal y logré ponerlo en transversal para que den señal, la curva T2 ahí, ¿se fijan? Entonces tengo esta señal. Señal de los líquidos, hay bastante edema ahí en el calcáneo, ¿no es cierto? En el astrágalo. Todo lo que está, acuérdense que el trabeculado óseo tiene médula y tiene grasa. Cambia acá los líquidos, el edema, ¿sí? Lo estoy viendo porque contiene más agua. Entonces, toda la imagen, ¿no es cierto?, todo lo que contenga líquido, ¿no es cierto?, contenga hidrógenos, brilla. La grasita subcutánea está brillando, el líquido intraarticular también está brillando, se fijan, y el edema óseo aparece acá, tanto del calcáneo, ¿no es cierto?, y del astrágalo. En la pilar, ¿no es cierto?, de la tibia, tanto el pilar anterior como el pilar posterior, también con bastante edema. Y ahí eso me permite, ¿no es cierto?, determinar que este paciente, ¿no es cierto?, está con un edema ahí del tobillo. Entonces esa es la secuencia Short Time Inversión Recovery. Con un tiempo de inversión de 150 milisegundos, yo hago que todos los tejidos que se parezcan a la grasa, en su relajación T1, por eso dicen que si van a escuchar o van a leer un libro, van a decir que STIR se basa en T1. Dice se basa en T1, pero está como mal explicado, sino simplemente porque se basa en la relajación de los tejidos en la longitudinal. No tiene longitudinal, porque recién se está recuperando. Secuencia lectora, pero obtengo la señal de todos los tejidos, en este caso del edema, que sí tiene longitudinal, y logré, ¿no es cierto?, mandarlo a transversal y ponerlo todos los espines en fase, y una vez que yo mande la secuencia en el tiempo de eco, determinando, ¿no es cierto?, el tiempo de eco, en este caso a 17 segundos, 17 milisegundos, yo obtengo esta imagen. Y así sucesivamente, pulso 180, 90, 180, señal, pulso 180 de saturación, 90, 180, y así obtengo. Que antes siempre se hacen con turboespineco. Acuérdense que la secuencia turboespineco tiene un tren de eco mucho mayor. No se hace en consecuencia. Entonces, obtenemos esta imagen que se llama STIR, acortamiento, ¿no es cierto?, del tiempo de inversión, acá, anulando la grasa en su punto nulo, o punto null point le llaman, a 150 milisegundos. En este caso tiene un tiempo de inversión de 170 milisegundos. Y esta es la secuencia. Entonces tenemos un T1, ¿no es cierto?, lo que permite STIR, ¿no es cierto?, después vamos a ver FACSAT, la diferencia de FACSAT, que permite usar FOT grande, me permite saturar FOT grande, el STIR. Si el único problema que tiene STIR, como se basa en la relajación en su curva T1, el único problema es STIR que satura todo lo que se parezca a la grasa. Ese es el único problema que tiene STIR, pero me permite usarlo con FOT grande. Si fijan, acá tenemos un T1, un paciente, y si aplico inversión recovery, STIR, todo lo que es que en T1 no estaba dando señal, los líquidos, sí me lo da acá porque yo anulé todo lo que es grasa. Se fija, se anula todo lo que es la grasa subcutánea ahí de la piel, se fija, está todo saturado. Y es más homogéneo STIR en cuanto a su saturación. Y permite usar FOT grande. ¿Fija? Entonces los líquidos dando bastante señal. Se utiliza mucho también en columna, ¿no es cierto? Entonces un T1, el cual nos permite ver el plexo braquial en T1. Fíjese, la salida de las raíces, ¿no es cierto?, nerviosas del plexo braquial en T1. Acá se alcanza a ver las filas, pero
Si yo anulo la grasa con STIR, me permite ver, bueno, las imágenes, ¿no es cierto?, que están dando líquido, lo vamos a ver, columna, pero veo muy bien el plexo braquial. Eso nos permite STIR, ¿no es cierto? Short Time Inversion Recovery. Y nos permite utilizar FOD grande. A esto me refería. Usar FOD bastante amplios y la saturación es bastante homogénea. No veo ninguna parte, ¿no es cierto?, que haya menos saturación. ¿Se fijan? STIR. Líquido, ¿no es cierto?, a ambos lados. Los riñones que tienen líquido, ¿no es cierto?, el vaso, ¿se fijan? La vejiga. Una imagen tumoral es al nivel de la vejiga. Bien. Satura en el cerebro para mostrar, ¿no es cierto?, la grasa está saturada, la subcutánea. El lipo también está saturado, pero la grasa de la sustancia blanca también está saturada, pero la de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, como tiene citoplasma y tiene vacuola ahí, ¿cierto?, tiene células sinápticas que necesitan bastante hidrógeno, agüita para poder hacer su transmisión, entonces da bastante señal. Todo lo que es líquido hacen líquido cefalorraquídeo, dando bastante señal. Anulo la grasa con STIR. Bueno, esto es para ustedes, ¿no es cierto? Con STIR, con este método, no se tiene señal de la grasa, se aprovecha el T1 corto de la grasa, ¿no es cierto? Y se lee en su relajación longitudinal justo en el punto nulo. Entonces, ¿el tiempo de uno que anula la señal de la grasa depende del valor del campo magnético? Sí. Aquí vamos. Este tiempo T1 de la relajación de los tejidos, ¿no es cierto? T1 va a depender del valor del campo magnético. La pregunta que le hago a usted, si yo el campo magnético lo subo, ¿no es cierto?, a 3 tesla, ¿ya? De 1,5 y estoy con un campo magnético de 3 tesla. ¿Qué pasa con la magnetización longitudinal? ¿Crece o decrece? ¿O se alarga o se acorta? Su magnetización longitudinal. Acuérdense que la magnetización longitudinal nosotros la obtenemos cuando nosotros introducimos el voxel, que es el cuerpo, voy a hablar del voxel, ¿no es cierto? Se introduce en un campo magnético, los espines empiezan un movimiento de precesión, reaccionan, unos paralelos, otros antiparalelos, y se produce la magnetización del voxel. ¿Ya? Y forman, ¿no es cierto?, lo que es la magnetización longitudinal. Pregunta, ¿qué pasa si yo el campo magnético lo subo a 3 tesla? ¿La magnetización longitudinal se alarga o se acorta? ¿Me están escuchando? Jóvenes, Sí, profe. Sí, profe. Estaba pensando. ¿quién me podrá contestar? El T1 depende del valor del campo magnético, en anular la señal de la grasa. Si yo el voxel lo llevo, ¿no es cierto?, en equipo 3 tesla, ¿qué pasa con la magnetización de ese voxel? Con su magnetización longitudinal, ¿se alarga o se acorta? Si lo llevo a un campo magnético mucho más potente, en este caso 3 tesla. La corta. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Jóvenes, para hacer más, un poquito la clase más interactiva. El voxel, ¿no es cierto?, que lo tengo en un equipo de 1.5, se produce la magnetización del voxel y se crea, ¿no es cierto?, lo que es la magnetización longitudinal. ¿Ya?
el tiempo de inversión va a depender del campo magnético. En este caso, un equipo 1.5, yo el tiempo de inversión a los 150 milisegundos, yo tengo la anulación de la grasa, de todos los tejidos que contengan grasa, o lo que se parece a la grasa, en su relajación de T1. ¿Ya? 150 milisegundos, o 170 milisegundos, como el ejemplo que les puse ahí. Obtengo, ¿no es cierto?, cuando la grasa pasa por su punto nulo a un tiempo de inversión de 150 milisegundos, cuando yo mando la secuencia lectora, 90, 180, la longitudinal, ¿no es cierto?, de la recuperación de las grasas, de los tejidos de grasa, pasan por su punto nulo. Y al pasar por el punto nulo, que es el eje transversal, simplemente no tienen longitudinal. Y como no tienen longitudinal, no se han recuperado completamente. No tengo señal. De ahí anulo la señal de la grasa con ese tipo de inversión. ¿Ya? Ahora, si yo este voxel, ¿no es cierto?, lo someto a un campo magnético mucho más poderoso, 3 telas, ¿qué pasa con su magnetización longitudinal? ¿Se alarga o se acorta? Entonces, ¿Se fíjense que cortaría el tiempo? no, se alarga. La magnetización longitudinal se alarga, crece, porque el campo magnético T1 va a depender siempre del campo magnético. A un campo magnético mucho más potente, la longitudinal, ¿no es cierto?, la magnetización longitudinal va a crecer, crece mucho más. Entonces, ya el tiempo de inversión en un equipo 3 telas ya no es de 150 milisegundos. El valor de T1 siempre va a depender del campo magnético. Siempre va a depender. En cambio, T2 no. Los valores T2 no dependen del campo magnético. Pero sí T1. El T2, a los constantes de tiempo T2 de los tejidos, el campo magnético no le afecta. Porque son... va a depender, ¿no es cierto? Explicarme un poco más, va a depender, ¿no es cierto?, de la relación spin-spin más que nada, el T2, de sus desfases. O sea, si yo tengo un spin, ¿no es cierto?, que está en un tejido que es mucho más compacto, en este caso como el músculo, es un tejido que está mucho más compacto, y los spines ahí van a tener, sus desfases van a ser mayores cuando yo los someto al campo magnético. Y al tener sus desfases mayores, ¿no es cierto?, la relación spin-spin, decae la señal. Por eso en T2 el músculo se ve negro, porque su señal decae. Y como hay mucho más desfase en ese ambiente químico que tiene, bioquímico del músculo, hay mucho más desfase. Entonces su T2, ¿no es cierto?, es corto. Está desfasado. Yo siempre le he dicho que la señal, ¿no es cierto?, nosotros la tenemos cuando todos los spins están en fase. En cambio, en un tejido más laxo, como la grasa, donde los spines no están tan compactos, digamos, tan apretados, su relajación, ¿no es cierto?, y su entrega de energía al medio es mucho más rápido, y se relaja mucho más rápido, por eso dan señal. Mucho más, están muy cerca de lo que es la frecuencia central del equipo. Entonces dan señal. Porque no están desfasados. En cambio, en un tejido más compacto, como el músculo, los spines están más desfasados porque sienten ellos, ¿no es cierto?, el campo magnético cercano o la unimogeneidad del sector bioquímico que hace que se desfasen esos spins. Entonces no dan señal, están desfasados. Entonces, si yo el voxel lo someto a un campo magnético mucho mayor, la magnetización longitudinal crece. Entonces se demoran más, ¿no es cierto?, los tejidos en su relajación, se demoran más tiempo. Entonces acá el tiempo de inversión, si yo aplico una secuencia de inversión recovery, en este caso usando la técnica de short time steer, el tiempo de inversión también crece. Ya no va a ser 150 segundos. Generalmente en un equipo de 3 telas, el tiempo de inversión es alrededor de 250 milisegundos hasta 300 milisegundos para
cortar la señal de la grasa. Bueno, en esta secuencia que es más sensible a la presencia de agua libre, las colecciones que son patológicas aparecen hipertensas, ¿no es cierto? Y el hueso aparece hipotenso al anularse la señal de la médula ósea o de la médula grasa. Bien, ¿qué pasa con la otra inversión recovery, ¿no es cierto? Que tenemos que es la atenuación de los fluidos. Cuando yo aumento este punto de saturación de 180, todos los tejidos, ¿no es cierto? Todos los espines se van al lado negativo, a la magnetización locular negativa. Están magnetizados. Pero empieza un proceso de recuperación en su curva T1. ¿Se fijan? Ahora, si yo la secuencia lectora, ¿no es cierto?, lo mando arriba de 2000 milisegundos, el tejido que es más coherente, que tiene más agua, ¿no es cierto?, en este caso el líquido cefalorraquídeo, a un tiempo de inversión de 2000 milisegundos, va a pasar por su punto nulo. Y cuando yo mando la secuencia lectora a 2000 milisegundos, simplemente los tejidos que contienen más agua, en este caso el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, no tiene longitudinal porque recién se está recuperando en este tiempo de inversión. No tiene longitudinal. Y como no tiene longitudinal, simplemente mando la secuencia lectora, pero sí tienen longitudinal, logran recuperarse completamente, en este caso la grasa, ¿no es cierto?, y los tejidos que contienen un poco más de agua, en este caso los edemas y las inflamaciones. ¿Se fijan? Entonces sí voy a tener, ¿no es cierto?, lectura de los tejidos que puedan tener, tienen más grasa, ¿no es cierto?, o los que tienen más agua. En este caso el edema. Entonces con un tiempo de inversión yo anulo la señal de los líquidos. Yo tengo esta imagen, la secuencia lectora, a 2000 milisegundos yo atenúo la señal de los líquidos puros, ¿no es cierto?, en este caso el líquido cefalorraquídeo, cuando pasa por su punto nulo, simplemente no obtengo señal. ¿Por qué no obtengo señal? Porque no tiene longitudinal. Y como no tiene longitudinal, no puedo mandar el pulso y mandarlo nuevamente a la transversal. Todo esto es sumamente rápido, todo en milisegundos, todo es rápido, sumamente rápido cuando uno manda el pulso de radiofrecuencia, sumamente rápido, ¿ya? Pero para poder explicarle qué pasa con este fenómeno, ¿no es cierto?, es esto. Entonces quiere decir que estas secuencias son sumamente largas, porque están ocupando un tiempo de inversión de 2000 milisegundos, ¿ya? Entonces sus TR son bastante altos. Los tiempos de repetición y los tiempos de eco son bastante altos. Son bastante altos. Entonces necesitan un tiempo de eco alto y un tiempo de repetición alto para lograr esta técnica de atenuar los tejidos, atenuar la señal de los fluidos, en este caso. Pero el edema, ¿no es cierto?, también es líquido, pero es líquido que está ligado. Pero su recuperación en su curva T1, ¿no es cierto?, es mucho más rápida. ¿Se fijan? Cuando mando la secuencia lectora, me permite hacer la diferencia en lo que es la grasa, ¿no es cierto?, y lo que es el edema con respecto. Entonces, FLAIR atenúa los líquidos que son puros, que no están ligados, pero no así dan señal, en este caso, los líquidos o tejidos que tienen más hidrógeno, que están ligados, ¿no es cierto?, en otro ambiente, y obtengo señal de edema. La grasa sigue dando señal. Y acá tengo la diferencia, ¿no es cierto? Vamos a comparar un T2 que tiene un tiempo de repetición de 4500 milisegundos, un tren de eco de 8 milisegundos, ¿no es cierto? Un factor turbo de 8, que quiere decir que tengo 8 ecos. El eco spacing, ¿no es cierto?, de 3 milisegundos y el tiempo de eco alrededor de 100 milisegundos. ¿Se fijan? FLAIR es mucho más largo. ¿Se fijan? Tiene un tiempo de repetición de 7000 milisegundos. Tiene un tiempo de inversión, que ese tiempo de inversión me permite anular la señal de la grasa cuando el agua, ¿no es cierto?, pasa por su punto nulo en esta curva. Simplemente el agua no da señal y vemos el líquido cefalorraquídeo con ausencia de señal en un tiempo de eco de 150 milisegundos. Entonces, claro, los líquidos que son puros, no sé, bueno, ahora que el líquido cefalorraquídeo es puro, pero tiene agregado otras proteínas, ¿no es cierto?, y otras macromoléculas. Pero es un líquido que es mucho más libre, ¿no es cierto? En cambio,
La corteza también está dando señal, porque también tiene líquido, hidrógenos, en su corteza, en sus células, en el citoplasma, en sus células sinápticas, tienen, dando más señal. Claro, es un estino, ¿cierto? Un hidrógeno que está un poco más ligado, pero da más señal, porque su comportamiento es más agua. Claro que es, o sea, menos agua. ¿Se fijan? En cambio, la grasa también está dando señal. ¿Se fijan? Dando un poquito de señal, pero muy poca con respecto a la corteza. Pero los edemas periventriculares sí aparecen dando bastante señal. Edemas periventriculares, hay una señal de gliótica, ¿no es cierto?, de gliosis isquémica, dando bastante, no, de gliosis isquémica. Un tejido, ¿no es cierto?, que está dando señal en T2, que puede ser un infarto a ese nivel, líquido, entonces acá el edema que se produce ahí, inclusive tiene un halo ahí, que puede ser una hemorragia antigua, y ahí también se alcanza a ver un halo. Se fijan, dan bastante señal lo que son los edemas. El edema periventricular, en esta imagen se veía un poco, se fijan, está dando señal en T2, pero en cambio el STIR, como anulo la señal de los líquidos puros, inclusive las circunvalaciones, ¿no es cierto?, se fijan, los surcos aparecen negritos, donde hay líquido cefalorraquídeo aparece negrito. Ausencia de señal. Bueno, la grasa dando señal, ¿no es cierto? Y el edema es lo que más se nota, ¿no es cierto?, en este FLAIR. Por eso este FLAIR, esta secuencia nunca debe faltar en cerebro. Me permite ver todos los edemas. Bien, el FLAIR, ¿no es cierto?, esto resumen para ustedes, no se tiene señal de los líquidos puros, en este caso el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Se lee la magnetización longitudinal justo cuando el líquido cefalorraquídeo cruza por el valor 0, cuando yo mando la secuencia lectora. Pero como no tiene longitudinal, el pulso ese no puede mandar nuevamente la espina a la transversal, porque recién se está recuperando. Entonces se utiliza mucho el freno, ¿cierto?, para diferenciar lesiones periventriculares o edemas que se puedan producir por cualquier patología. Bien, es la atenuación, ¿no es cierto?, de los fluidos con inversión recovery a través de un pulso de 180 en la relajación de los tejidos al pasar por su punto nulo. En un tiempo de inversión de 2300 milisegundos, yo anulo la señal de la grasa cuando mando la secuencia lectora, y en un tiempo de inversión de 150 milisegundos, yo anulo la señal de la grasa y todos los tejidos que se parezcan a la grasa, en caso del STIR. Bien, ¿alguna duda, jóvenes, acá? Con respecto a lo que es inversión recovery. Entonces el TR, ¿no es cierto?, de FLAIR y STIR comienza un pulso 180 a otro pulso 180. Es así sucesivamente, y eso sumamente rápido. De un TR 180 a otro, desde un pulso 180 a otro pulso, tengo un tiempo de repetición. Y depende, ¿no es cierto?, si es STIR o FLAIR, va a depender del tiempo inversión. 150 milisegundos, el punto nulo de la grasa cuando pasa por el eje transversal, obtengo, ¿no es cierto?, el punto nulo en su recuperación y no tiene longitudinal, entonces el pulso, la secuencia lectora, que en este caso el pulso 90, no lo satura, no lo vuelve a poner nuevamente en fase. No tiene longitudinal. Como no tiene longitudinal, no tengo señal. Así de simple. Bien, T2, el FLAIR. ¿Se fijan? Los espacios perivasculares ahí, los espacios de Bison-Robin, quiero decir. ¿Se fijan? Que tienen bastante líquido ahí. Fíjense acá. Que en el T2 no me permite muy bien diferenciar. Pero si aplico STIR, o sea, aplico FLAIR, entonces esos son los espacios de Bison-Robin. ¿Se fijan? Que están dando ahí señal entre dos, pero acá, como son líquidos, ¿no es cierto?, el vascular, el espacio de Wilson-Robin, ¿no es cierto?, la unión que se produce cuando la arteria, ¿no es cierto?, se invagina en la corteza cerebral, ¿no es cierto?, produce como una vaginación con la unión con la parte venosa. ¿Se fijan? Hay una vaginación, y eso
son los espacios de Pearson-Robin, los espacios perivasculares, ¿se fijan? Nos dan señal. Pero sí me permite, ¿no es cierto?, anular la señal de los líquidos, pero me permite ver el edema periventricular, que no se, en T2 sí lo estaba viendo, pero acá mucho más, mucho mejor solamente la zona que tiene edema. ¿Se fijan? Entonces el flare no debe faltar nunca. Fíjense, este edema acá nos lo veíamos, ¿no es cierto? A nivel de la corona radial acá, o del centro semioval. ¿Se fijan? No se veía acá, en cambio acá sí lo estoy viendo. Anulación, ¿no es cierto?, de los fluidos. Y veo muy bien no solo que son los surcos. Anulación de los líquidos cefalorraquídeos. Fíjense que anula todo el líquido cefalorraquídeo, ¿se fijan? Anula todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. El famoso flare. Bien, pregunta. ¿Existe el T1 flare? ¿Existe el T1 flare? Sí existe. ¿No es cierto? ¿Existe el T1 flare? Sí existe. Entonces tenemos el T2 flare, que se utiliza en cerebro, y también tenemos el T1 flare, que también se utiliza en columna, ¿ya? Y en cerebro también. ¿Por qué en cerebro? Porque me permite a mí, ¿no es cierto?, el T1 flare. Aumenta la señal de la grasa Exacto. mal ligada, sí, no de la grasa. Exactamente. Claro, los líquidos, ¿no es cierto?, muy leve, ¿no es cierto?, una señal, baja señal, digamos, ¿se fijan? Pero me permite, ¿no es cierto?, hacer muy buena diferenciación en lo que es la sustancia blanca, que se ve muy bien ahí, y la corteza de la sustancia gris. ¿Se fijan? Si lo veo del punto T1, ¿no es cierto?, lo veo desde el punto de vista biológico de los tejidos, el que es más grasa, acá es la sustancia blanca, ¿no es cierto? Pero está dando señal. Y se lo La veo grasa desde el punto- combinada es la que mejora la señal, profe, ¿cierto? Claro, claro, porque tiene grasita, ¿no es cierto? Y una grasa con proteínas, que no es como la típica grasa subcutánea que pierde señal en el T-flare. Sí, por muy poquita señal pierde. Pero fíjense, en cambio, la sustancia gris es menos grasa, es más agua, se fijan, menos grasa. Entonces, el comportamiento de los tejidos uno los puede ver desde el punto de vista, ¿no es cierto?, o es más grasa o menos grasa. Y del punto de vista T2, o es más agua o menos agua. ¿Se fijan? Entonces ahí nace el concepto de T1 corto, T2 corto, T1 largo, T2 largo. Son constantes de tiempo de los tejidos. Constante de tiempo. Bueno, el T1 es el mismo paciente que está en los espacios perivasculares de Pearson-Robin. ¿Viste? Que es bastante. Acá con el T1 flare desaparecen, ¿no es cierto? No, este otro paciente. Se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Hago muy buena diferenciación lo que es más grasa o lo que es menos grasa. O hay más agua y este es menos agua. ¿Se fijan? Bien, el T1 flare. Pero el T1 flare tiene se utiliza mucho en columna algunas veces para algunas ciertas patologías. ¿Por qué? Porque me permite diferenciar muy bien el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que en T1, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo, la señal es una señal intermedia. Podríamos Se mezcla decir con la casi, médula. exactamente, muy bien, se mezcla con la médula. En cambio, cuando hago un T1 flare, Se nota claramente la diferencia entre médula la y diferencia y líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Claro, porque uno hizo una señal, hizo intensa, una señal medio más baja con respecto a la médula, pero el T1 flare, fíjense, anula un poco la señal de los líquidos ahí, ¿se fijan? Entonces ve muy buena diferenciación de la médula. ¿Se fijan? T1 flare. A muchos médicos no les gusta el T1 flare. No sé por qué. Eso ahí me preguntas, lo encuentro bueno. La imagen es ideal para ver el sistema nervioso Sí. diferente del líquido En cefalorraquídeo. caso que hubiera una lesión, ¿no es cierto?, a nivel de la médula, la vamos a ver. ¿Se fijan? Pero a ellos les gusta el STIR,
les gusta el T1, les gusta el T2. Y el DP también no han dejado de querer, tampoco les gusta. Generalmente la secuencia que nosotros estamos mandando, generalmente la parte del cerebro, son el T1, el T2, la difusión, que les encanta. T1, T2, ¿no es cierto? El FLAIR, el T2 emo, T2 gradiente, y el T1 FLAIR, que a algunos médicos o a algunos centros les gusta, el T1 FLAIR en sagital para ver la relación, especialmente si la corteza aparece, especialmente en las displasias corticales, ¿no es cierto? Que está muy actualmente en un estudio del año 2008, 2009, con respecto a las displasias corticales, que también pueden ser problemas de epilepsia. Entonces, a algunos les gusta el T1 FLAIR por lo mismo, a ver si hay alguna displasia cortical, porque ve muy buena diferenciación entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Por eso algunos centros manejan el T1 FLAIR. Yo en este caso al médico le gusta el T1, ¿no? Inclusive un día dijo que no le gustaba, pues le da lo mismo. Pero yo lo ocupo para centrarme, ¿no es cierto?, ubicarlo en los puntos referentes, como un T1 en el cerebro es súper anatómico, me permite ver, ¿no es cierto?, bien la comisura blanca anterior o la comisura blanca posterior, ¿no es cierto?, y ver bien el cuerpo galloso, que da bastante señal para utilizarlo como eje, ¿no es cierto?, para hacer los cortes axiales, sagittales. Pero el T1 FLAIR, bastante bueno también, porque me permite, ¿no es cierto?, en cerebro, ver la diferencia entre lo que es sustancia blanca y sustancia gris. ¿Se fijan? Bien. Profe, ¿Ya alguna duda respecto acá? en la imagen anterior, ¿qué es esa zona hiperintensa en D2? En la vértebra 2, en la vértebra torácica 2, si no me equivoco, en la D2. Ese puntito cuando está Ah, hiperintenso. ya. Como no tenemos una secuencia, ¿no es cierto? Puede ser un hemangioma o puede ser algún, grasita Ya. de la médula ósea propiamente tal. Pero ¿cómo puedes saberlo? ¿No es cierto? Habría que hacer un STIR acá. Si hago el STIR y satura esto, quiere decir que es grasa. Si no lo satura, es líquido. Puede ser un hemangioma. Por Ya, eso es importante gracias. el STIR. Realmente, si en columna cervical lleva un STIR. Lleva un STIR. T1, T2 y STIR. Entonces eso me permite, si esto se anula, la señal con STIR quiere decir que es grasa. Si no se anula, es un hemangioma. Pero acá no lo puedo determinar, porque acá está dando señal, ¿se fijan? En T1 está dando señal, entonces, pero en líquido, ¿no es cierto? O puede ser grasa, porque en T1 los líquidos, ¿cómo se ven? Puede ser un sangramiento, no es sangramiento. Difícil que haya un sangramiento en una médula. Entonces, si está dando señal en T1, es grasa, porque los líquidos nos dan señal en T1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá en T1 FLAIR sigo dando señal. Entonces quiere decir que es grasa. Si yo mando el STIR, ahí ya me va a determinar, ¿no es cierto?, que es grasita. Pero en T1 no debiera dar señal. Sin líquido. Porque los líquidos, la señal está levemente anulada. ¿Se fijan? No da señal en tejido. Salvo que sea un sangramiento, en caso que la sangre esté en estado de óxido hemoglobina. Siempre la sangre va a señal en T1. Cuando en su estado de óxido hemoglobina. En el estado de desexohemoglobina también da señal. En su estado de hemosiderina, ¿no es cierto?, es ausencia de señal, porque de la señal decae. ¡Pum! Ahí la señal se decae, ¿no es cierto?, que los espines están más compactos entre sí, entonces no hay señal, pues están desfasados. Al estar desfasados los espines, simplemente no hay señal. Bien, hay una secuencia que es solo sustancia blanca, solo sustancia gris, ¿ya? Que se llama dual inversión recuperación. También tiene un pulso 180, ¿no es cierto? Y alrededor de un pulso de entre 800 milisegundos, la secuencia lectora, bueno, acá tiene bastante. Ah, no, está indicando, ¿no es cierto?, que entre un pulso de un tiempo de repetición de 180 a otro pulso de 180 tengo lectura, un TR. Es un TR bastante largo. Vamos a formar todo. Ah, no, estoy tonteando, disculpe. Nada que ver lo que estaba diciendo. Se llama dual inversión recovery, dual, porque tiene dos pulsos 180. Tiene dos pulsos 180. Tiene un pulso de saturación de 180 y en un tiempo de inversión de alrededor de unos 2.900 milisegundos, alrededor, vamos a dejarlo en 3.000 milisegundos, ¿no es cierto?
un tiempo de inversión, que el primer tiempo de inversión, primero, ¿se fijan? Entonces tengo un pulso de 180 en cual los spiners los pongo todos los otros. Cuando empieza a recuperarse los tejidos, tanto la blanca como la gris, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo, mando el pulso 180, otro pulso de saturación, y recién mando la secuencia lectora. Entonces, los tejidos, en este caso, en la recuperación del líquido, tanto la grasa como el líquido, ¿no es cierto?, no así la sustancia blanca. Cuando mando el pulso lector alrededor de unos 3.500 milisegundos, simplemente no voy a tener señal de la sustancia blanca ni de los líquidos. Entonces simplemente voy a tener señal solamente de la sustancia blanca, quiero decir. O sea, no voy a tener señal de la sustancia blanca y voy a tener solamente sustancia gris. Estoy viendo por la escala de colores, me confundí un poco. Entonces sí voy a tener, cuando mando la secuencia lectora, voy a tener solamente señal de sustancia gris, porque cuando mando la secuencia lectora en su punto nulo, no tengo señal de los líquidos, ¿no es cierto? Y tampoco tengo señal de la sustancia blanca. Entonces voy a ver solamente sustancia gris, cuando mando dos pulsos de 180, dos pulsos de saturación. No se llama dual. Entonces me permite, ¿no es cierto? Entonces tengo un tiempo de inversión que va, ¿no es cierto?, alrededor de 3.000 milisegundos, con dos pulsos 180, estoy presaturando con un pulso 180, lo vuelvo a saturar nuevamente en un tiempo de inversión 1, y en el segundo tiempo de inversión, alrededor de unos 3.500 milisegundos, yo mando el pulso, la secuencia, siempre voy a hablar que el pulso es 90, y después, dependiendo si es turbo-espineco, ¿no es cierto?, de espineco, mando, generalmente son secuencias con turbo-espineco. Mando la secuencia lectora, no tengo señal del líquido cefalorraquídeo, ni señal de la sustancia blanca. ¿Se fijan? Pero sí voy a tener señal de la sustancia gris. Entonces, por eso se llama solo sustancia gris. Y se obtiene esto. Solo sustancia gris. Fíjense. Son tiempos de repeticiones sumamente altos, de 1.500 milisegundos. Un tiempo de inversión de 3.400 milisegundos entre un pulso 180 a otro pulso 180. Y el tiempo de inversión de la secuencia lectora alrededor de unos 2.325 milisegundos. O sea, no está difícil, pero ¿Ah? tengo que aceptar lo que es así. ¿Algo que está hablando? Y un tiempo de eco. Bueno, acá se le agrega un poquito más. Esta es otra forma de saturar, que se llama más speed. Spoiling version recovery. Muy parecido al speed, pero es un spoiling speed. Otra forma de producir saturación de la grasa. Entonces tengo solamente señal de la sustancia gris. Y con otros valores, ¿no es cierto?, de tiempo de inversión, obtengo solamente señal de la, va a depender de este tipo de inversión, solamente señal de la sustancia blanca. Entonces tengo dual inversión recuperación. A utilizar dos pulsos 180 de presaturación en un determinado tiempo de inversión. Solo sustancia gris, solo sustancia blanca, que tampoco a los médicos les gusta. Muy pocos equipos tienen esta forma de saturar. Esta forma de obtener solamente sustancia gris, solamente sustancia blanca. Tampoco a los médicos les gusta. Y ahí tenemos la diferencia. Solo sustancia blanca y solamente sustancia gris. A los médicos siguen que la grasa no está dando señal, solamente sustancia gris, con esta dual inversión recovery. Muchos equipos no tienen este dual, ¿no es cierto?, de inversión recovery. En cambio, el equipo del Symphony no lo tiene. Pero a los médicos no les gusta mucho esto. Ya jóvenes, no sé ni qué horas son. Terminamos temprano. Bien, ¿alguna duda con respecto al método de scan o inversión recovery? Se utilizan tiempos de inversiones diferentes, ¿no es cierto?, tanto para anular la grasa y para anular los líquidos. Le mostré el dual inversión recovery, cómo se hace, pero a los médicos tampoco les gusta esa imagen. Así que
Muchos equipos no la tienen, así que no sé, bueno, en el caso del Symfony no lo tiene. Bien, ¿alguna duda con respecto al método de inversión recovery? No, profe. ¿No? La potencia del campo magnético en la relajación, ¿afecta a la relajación T2? No. Pregunta. No, perfecto. Pero sí afecta Uno. la relajación, ¿no es cierto?, longitudinal o la magnetización longitudinal. Se alarga, es mucho más larga. Por eso, ¿no es cierto?, los tiempos de los tejidos son más largos en T1 que en T2. En T2 son más cortos, en T1 son más largos. Va a depender del campo magnético, nada más. Entonces, un equipo de 0 es de 0.5 Tesla, más o menos el tiempo de inversión es la mitad de 1.5, de 150, son a los 75 milisegundos. Y eso depende del campo magnético más que nada. Bien, ¿dudas con respecto al método de inversión recovery? Esto en forma visto, ¿no es cierto?, muy simple para que lo entiendan, no visto desde el punto de vista de la física, claro, un poco de física en cuanto uno llega, ¿no es cierto?, a los ejes de coordenadas y hacer, ¿no es cierto?, modular más que nada para que más o menos entiendan cuál es el proceso que se produce en este fenómeno de la relajación de los tejidos cuando uno los somete, ¿no es cierto?, a un campo magnético. ¿Dudas con respecto a esto, jóvenes? ¿Nada? Ya. Claro, el jueves 27 a las 19:30 horas comienza, ¿no es cierto?, la prueba de laboratorio. ¿Ya? Y el viernes a las 19:30 hasta las 21 horas la de cátedra. Va a ser todo por ELEN. Va a estar abierto de las 19:30 hasta las 21 horas para que ustedes ingresen. Cualquier problema que tengan de ingresar, ¿no es cierto?, producto que se les cortó la luz en la casa, o un auto chocó un poste, pueden pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay muchos cambios, pero a pesar que los cambios que se producen en la vida, siempre hay que vivir el ahora, ¿ya? Vivir el ahora, este momento. 21 horas. Mañana es feriado, María Ignacia, así que 21 de mayo, así que no les puedo hacer clase, ¿ya? Así que es 21 de mayo, ¿ya? Yo me comprometo, ayer les dije al niño laboratorio que le iba a mandar un PPT, que lo voy a subir hoy en la noche, sino mañana en la mañana temprano, para que tengan, lo voy a subir al internet, ya a la plataforma, un PDF, un PPT, lo voy a transformar en PDF, que es bastante grande, y sale en punto anatómico. Es bastante bueno para que vayan a estudiar la parte de anatomía más que nada. Porque la parte de anatomía del laboratorio, como poco el tiempo, ¿no es cierto?, cuesta mucho. Entonces la anatomía tienen que más o menos estudiarla ustedes. Pero yo les mostré los puntos anatómicos los más simples, ¿no es cierto?, lo importante es que ustedes tienen que diferenciar cuáles son las estructuras que son supratentoriales y las estructuras que son infratentoriales. Eso es importante. Y si es derecho o izquierdo, si está a nivel de los núcleos lenticulares, si está a nivel de los núcleos basales, si está a nivel de los cuerpos estriados, ¿no es cierto? Eso es importante. Si está a nivel del mesencéfalo o del telencéfalo, eso es importante en cuanto a anatomía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lóbulo frontal? ¿Cuál es, si es parénquima, ¿no es cierto? El parietal, ¿no es cierto? Si es parénquima sensible, o sea, corteza sensitiva, corteza motora. A grandes rasgos, no cosas tan pequeñas como la otra vez que le estaba mostrando el pedúnculo cerebeloso, y que están los núcleos rojos, y también están los núcleos grises, y también está la cola del caudado, que se ve muy cerca del esplenio, en una corte axial, se ve muy cerca, ¿no es cierto?, del esplenio calloso, pero para qué mostrarles puntos tan pequeños, una resonancia, sino simplemente, ¿no es cierto?, anatomía un poco más general, ¿ya? Y todo lo que pasamos, efectivamente que yo le di tip, ¿no es cierto?, preguntas de prueba, ¿qué pasa con el T1? Si yo subo el campo magnético, se alarga. Sus tiempos se alargan. ¿Se dan cuenta? Son tips de pregunta de prueba, de cátedra, también puede ser de laboratorio. ¿Qué más? También le dice que le voy a hacer como una prueba de diagnóstico que no la he podido realizar, pero tengo hasta el jueves, hasta el miércoles, no, tengo todo este fin de semana para subir algo y lo pueden hacer ahí, leer cómo van a hacer las preguntas. Van a hacer 3 o 4, 5, 6 preguntas más o menos. ¿Ya? Bien, ¿dudas con respecto?
tanto a laboratorio como cátedra, jóvenes, con respecto a la materia. Jóvenes, ninguna. No, profe. ¿Ninguna duda? Ya, perfecto. Cualquier cosa, ¿no es cierto?, con respecto a dudas que tengan, a través del WhatsApp o a través de María Ignacia, me hacen las consultas de la materia que vayan estudiando, ¿ya? Por WhatsApp, no me llamen al teléfono, simplemente como estoy trabajando no contesto, pero los WhatsApp sí los veo. Y con respecto a las dudas de laboratorio, me pueden preguntar a mí o le pueden preguntar a Camila, ¿ya? Cualquier duda que tenga. Ya, jóvenes, nos vemos el martes en el laboratorio, nos vamos a juntar martes, miércoles, o quieren tener la semana para estudiar. O el martes y miércoles nos juntamos para sacar, martes y miércoles nos juntamos para sacar cualquier duda, 19:30 horas. El martes elijan el día, el martes o un miércoles. Ya van a tener la materia estudiada, ¿no es cierto? Nos juntamos el martes, el miércoles. Miércoles mejor, profe. El miércoles, ya todo el curso nos juntamos el miércoles para sacar cualquier duda con respecto se supone que no van a ir al laboratorio, porque yo, martes, claro, vamos a poder hacerlo, yo estoy atrasado en el laboratorio, así que podría ser el laboratorio el martes, los grupos míos el martes, ¿podríamos hacer laboratorio? Por favor, el martes. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces el martes hacemos laboratorio, los que son con grupos que están conmigo, y el miércoles nos juntamos todo el curso para ver la prueba, ¿no es cierto? Y ver cómo van a hacer las preguntas y dudas que puedan tener. Y ahí vamos a jugar un poco, voy a hacer un set de preguntas, ir preguntando, así como le hago preguntas durante la cátedra, ¿no es cierto? Cómo va a ser la prueba. Van a ser tips, ¿no es cierto? Lo más sencillo posible, no tan complicado. Ya, jóvenes, ha sido un placer y nos vemos el martes, laboratorio, y el miércoles todo el curso, la parte para recordarnos o repasar un poco la materia antes de la prueba. ¿Ya? 19:30 horas. Ya, jóvenes, nos vemos. Sí, Profe, gracias, chao. Ya, chao, 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 gracias. Ya, profe, que esté bien, chaito. Chao, igualmente. Chao, niños.